Sean bienvenidos a esta serie de videos en la cual vamos a resolver el examen del anterior semestre de la materia de OP2. Este será el primer problema del examen, ¿sí? O el problema 17 de su guía de convección natural. Entonces, ¿qué me dice este problema? ¿A qué velocidad U infinito debe circular aire a 20 grados por un tubo aislado para que el aislamiento sea eficaz? El tubo está a 60 grados y tiene 6 milímetros de diámetro. El aislamiento tiene 12 milímetros de diámetro y me da la conductividad 0,08. Ya, entonces me pide la velocidad U infinito, ya que debe circular aire a 20 grados, ¿no? Entonces, como acá me da esta temperatura de 20 grados, debe ser la temperatura infinita, ¿no? Porque me dice aire a 20 grados, ¿sí? Por un tubo aislado, para que el aislamiento sea eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Para que el aislamiento sea eficaz. Enseguida vamos a analizar. Ya me dice que el tubo está a 60 grados. Ya hay la temperatura. Y ya me da su diámetro 6 milímetros. Me da el diámetro del aislamiento y me da la conductividad. Ya entonces solución. Primeramente anotamos la temperatura. Bueno, me pide la velocidad, ¿no? U infinito. Debe circular aire a 20 grados centígrados. Me da la temperatura infinito. ¿Ya? Por un tubo aislado. ¿Sí? Para que el aislamiento sea eficaz. El tubo está a 60 grados. Me da una temperatura de 60 grados. ¿Ya? Pero como inmediatamente me habla de su diámetro, entonces es una temperatura de pared. ¿Ya? Pero del tubo en sí. Me da el diámetro del tubo, que en metros va a ser 0,06 metros. Me dice que el aislamiento del diámetro, o bueno, el aislamiento del tubo tiene 12 milímetros, 0,012 metros. Y me da la conductividad del aislamiento 0,08 watts metro grado Kelvin. Ok. Entonces, una vez que ustedes hayan extraído todos los datos, recién vamos a hacernos un gráfico, ¿no? Un bosquejo del problema en sí, cómo es el problema como tal. Ya la tubería la vamos a analizar de perfil, ok, para que se entienda mejor el análisis. Vamos a analizar la tubería de perfil. Ya, ahí está. Entonces vamos a analizar una sección del tubo, ya. Bueno, si quieren, a ver ahí, vamos a hacerle. Ya, vamos a cerrar el tubo. Ahí está. No lo voy a terminar de cerrar el tubo porque vamos a decir que es un tubo muy largo. Entonces me dice aire que debe circular a 20 grados, ¿no? Entonces acá me da una primera temperatura. Temperatura de pared 1. Bueno, TS nomás lo hemos llamado, ¿no? TS ya, que es 60 grados. Ya, entonces para la parte exterior, porque recuerden que este problema, como me da convección forzada interna y además me da un aislamiento, ¿sí? Es un problema de mixto, ¿sí? Los que ya habíamos visto. Pero en este caso, como no me dicen nada en el exterior, TS1 lo vamos a llamar. Bueno, no conocemos, ¿no? El valor. Pero necesito TS1 porque como no tengo nada en el exterior, asumo que es convección natural, ¿sí? Entonces por acá va a entrar aire, me dice el problema. Ya, y necesito TI, ¿verdad? La temperatura de ingreso, que igualmente vamos a asumir que es 20 grados centígrados, porque en el exterior yo tengo T infinito, que igual está a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, aire va a entrar a la misma temperatura. Tampoco nos vamos a inventar una temperatura, ¿verdad? Y es sentido común también, ¿no? Si el aire exterior está a 20 grados, va a entrar al tubo a 20 también. ¿Ok? Entonces, bueno, va a salir esto del tubo a una temperatura TE. Ya va a ser aire, se va a calentar, ¿no?
porque está entrando a 20, se está calentando, bueno, puede salir máximo a 60, ¿no? Pero nunca más de 60, ¿sí? Entonces, la temperatura de salida TE no la conocemos, ¿sí? No se conoce, ¿ok? Ahora analizaremos los diámetros, ¿no? Me da el diámetro del tubo, ya, que lo hemos llamado D1. Y me da el diámetro del aislamiento, D2, ¿sí? Ahora el problema es también un poco más sencillo porque no nos da un espesor de la tubería. Si me diera un espesor de la tubería ya tendríamos que considerar una resistencia por conducción, pero en este caso no me da, entonces no nos complicamos con eso, ¿sí? Listo, ahora aquí vamos a detallar un poco más esto. Esto es un aislamiento, ¿no? El problema me dice, ya, esto es un aislamiento, ¿ok? Listo, entonces obviamente el aire va a entrar, ¿no ve? Y vamos a analizar todas sus propiedades a la temperatura media, ¿no? Acá vamos a tener una temperatura T sub B, T de bulbo, ¿sí? La temperatura media del aire. Y acá, entre la superficie exterior del aislamiento y el aire, la temperatura del aire, seguramente igual vamos a analizar una temperatura de película, ¿no? Una temperatura media, que lo hemos llamado, ¿sí? Ya. Eso es muy importante, ¿ya? Para entender el problema como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué consideramos? Que la temperatura de salida del aire máximo puede ser 60 grados, ¿no ve? Entonces acá, como la temperatura es 60, entonces en el exterior debe ser menor a 60, pero no debe ser menor a 20, ¿verdad? Porque 20 es la temperatura ambiente, ¿no? No puede ser menos de 20, sería ilógico. Entonces está entre 20 y 60, ¿sí? Entonces ahí ya eso nos va a servir para poder asumir un valor de temperatura de salida y un valor de temperatura superficial. Ahora, ¿qué tal si el problema me dijera acá que igual se sopla aire pero perpendicular al tubo, digamos? Me da otra velocidad. Entonces ahí ya es convección forzada, ¿no? Externa. Pero en este caso no me dice nada, chicos. Entonces cuando no les diga nada, sí, asumen que es convección natural. No hay más. Ok, entonces este problema se resuelve siguiendo la serie de pasos que ya hemos aprendido más antes, ¿verdad? Esa serie de pasos, ok. Entonces ya han entendido todo el procedimiento. Ya entonces, bueno, asumiremos los pasos, ¿no? Paso uno. Vamos a suponer, no tengo la temperatura de salida y la temperatura de pared, ¿no? Temperatura S1. No conocemos. Entonces, como este problema es largo, muy largo, porque tampoco conozco la velocidad del aire, como este problema es muy largo, nos va a convenir suponer el mismo valor, ¿no? Podemos decir que la temperatura de salida supuesta va a ser igual a la temperatura de pared supuesta. Podemos darnos un valor. ¿Qué tal si nos damos 40 grados centígrados? ¿Sí? Claro que cumple, ¿no? 40 está entre 20 y 60, es algo lógico, y 40 también es menor a 60, ¿verdad? Ya, podemos asumir 40, la temperatura de salida. Entonces, el paso 2 va a ser calcular temperaturas medias, ¿no? Ya, en este caso vamos a calcular la temperatura TB, que va a ser TI más TE sobre 2, y esto nos va a dar 30 grados centígrados. Y vamos a calcular la temperatura media, ¿verdad? Que va a ser para la convección natural TS1 más T infinito sobre 2. Y igualmente nos va a dar 30 grados centígrados. Esto nos conviene porque las propiedades van a ser las mismas, ¿no? Para los dos propiedades. Y aquí para no poner unidades le tiran en el sistema internacional, va a estar todo ya. Densidad
1,164, Cp 1007, conductividad 0,02588, ya. Luego la viscosidad, que es 1,872 por 10 a la menos 5. Y el beta. ¿Sí? El beta, en este caso para la convección natural, como es un gas, va a ser 1 sobre la temperatura media en Kelvin, ¿verdad? Y si ustedes calculan esto, nos va a dar 3,3 por 10 a la menos 3, ¿no? Listo. Ya tenemos todas las propiedades, ¿verdad? Ahora vamos a ir paso 4, que es los números adimensionales. Números adimensionales. Ya, primeramente vamos aquí a analizar para la convección forzada interna. ¿Ya? Para la convección forzada interna vamos a tener lo que es el Prandtl 1, que va a ser viscosidad 1, Cp1 sobre la conductividad 1. Ya, entonces el Prandtl 1, si ustedes calculan, nos tiene que dar 0,7284. Ahora, como estamos trabajando con convección forzada, necesitamos calcular el número de Reynolds. Ya, entonces el Reynolds es densidad, velocidad por la longitud característica, que como es un tubo es el diámetro, pero como es el diámetro interior, diámetro 1, viscosidad 1, ¿verdad? Así va a ser. Densidad 1, velocidad y lo demás. Ahora, yo no conozco la velocidad, ¿no? No se conoce, entonces vamos a suponer velocidad supuesta que sea 1 metro por segundo, ¿sí? Como no conocemos, entonces que sea 1 metro por segundo. ¿Ok? Y se va a ir corrigiendo al ir realizando las iteraciones. Ya, entonces acá vamos a poner velocidad supuesta. Entonces, si ustedes reemplazan y demás, el número de Reynolds nos tiene que dar 3,731 por 10 a la 2, ¿no? O sea, 373,1. Como es menor a 2000, entonces es laminar. Ya, laminar. Como es laminar, recuerden que está casado con el número de Reynolds la longitud de entrada térmica. Y si es laminar, es 0,05 por el Reynolds, ya, por el Prandtl 1, por el diámetro 1, ¿sí? Y si reemplaza nos va a dar 0,0815 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire se va completamente desarrollar térmicamente en 0,0815 metros. ¿Ya? Si ustedes asumen 1 metro, pues es mucho menor, entonces es completamente desarrollado, ¿verdad? Ya. Listo. Entonces, de tablas, necesitamos sacar el número de Nusselt, ¿no? Acá decimos de tablas. Y de tablas tenemos que leer que el número de Nusselt para convección forzada interna, laminar, completamente desarrollado. Aquí voy a poner, esto es menor a 1 metro. Entonces vamos a decir que es desarrollado. ¿Ya? Como no me da la longitud, vamos a asumir que es 1 metro, ¿no? Desarrollado, entonces ustedes van a entrar a sus tablas. ¿Ok? Eso ya creo que no hay necesidad de que les enseñe porque eso ya sabemos, ¿no? Entran a tablas de convección forzada interna. Y curioso es que el Nusselt es constante, 3,66. No hay que calcular nada, el Nusselt ya les da este valor. ¿Sí? Listo. Ya tenemos el Nusselt. Esto hemos analizado para la convección forzada interna. Ahora analizaremos para la convección natural, ¿sí? Para la convección natural. Igualmente, ¿no? Vamos a calcular el Prandtl 2, que es la viscosidad 2, Cp2 sobre la conductividad 2. Y el Prandtl 2, bueno, es lo mismo al Prandtl 1, porque las propiedades son las mismas, entonces no va a cambiar en nada. ¿Ok?
Luego, pues como no hay velocidad y demás, no podemos utilizar el número de Reynolds. Tenemos que utilizar el número de Grasov. ¿Ya? Ya, y el Grasov no es más que el beta por la densidad al cuadrado. Aquí gravedad. Gravedad beta, aquí va a ser temperatura de pared 1 menos temperatura infinito por LC al cubo sobre la viscosidad dinámica al cuadrado. Ya, ese sería el valor del número de Grasov. Entonces, bueno, aquí obviamente va a ser densidad 2, viscosidad 2, el beta, beta nomás, ¿no ven? Entonces ustedes deben reemplazar. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la longitud característica? Van a tablas y ven el número de Nusselt, ¿no ve? Porque el número de Nusselt está en función del número de Grasov. Entonces, para tubos echados siempre es el diámetro. Entonces, aquí va a ser el diámetro al cubo. Bueno, en este caso sería el diámetro 2, ¿verdad? ¿Por qué el diámetro 2? Porque en el exterior hay la convección natural. ¿Sí? Nada que ver en el interior, nada que ver eso. La convección natural se da en el exterior del tubo, en todo esto, ¿verdad? Por eso la longitud característica es el diámetro exterior, ¿no? El diámetro del tubo que está con convección natural. Listo. Ustedes van a reemplazar valores y van a calcular un número de Grasov de 4,326 por 10 a la 3, ¿ya? Grasov, de esta forma. Y vamos a calcular el número de Rayleigh, que es más que el Grasov por el Prandtl. Y si calculan el Rayleigh les va a dar 3,151 por 10 a la 3. Ya, entonces de tablas vamos a sacar lo siguiente, ¿no? Que igualmente lo mismo decimos de tablas. Vamos a sacar un número de Nusselt que cumpla con todos estos parámetros, ¿no? Estos criterios que bueno, que hemos calculado. Nusselt 2, vamos a llamar así, es 0,6 más 0,387 por el Rayleigh a la 1/6 dividido entre 1 más 0,559 sobre el Prandtl elevado a 9 sobre 16 y todo esto elevado a 8 sobre 27. ¿Ok? Este es el valor del número de Nusselt ya, y falta todo esto va a estar elevado al cuadrado. Ya. Listo, entonces este es el Nusselt que vamos a usar y si ustedes reemplazan los valores nos va a dar 3,358. ¿Ok? Listo, entonces ya hemos calculado los dos Nusselt, ¿no? Esto lo llamaremos Nusselt 1 porque es el interior. Ya, Nusselt 1, Nusselt 2. Ya, ahora pues el quinto paso va a ser calcular los H's, ¿no? Porque el paso 4 era el números adimensionales. Y el quinto paso va a ser cálculo de los coeficientes de transferencia de calor. H1 y H2. H1 es para la convección forzada interna, ¿no? H2 para la convección natural. Eso no lo hemos puesto, ¿no? Entonces acá vamos a tener un H1. Y aquí afuera el H2, ¿no? Convección natural. Listo. Entonces, bueno, hacemos uso de la ecuación, ¿no? El Nusselt 1 va a ser H1 por la longitud característica, que es el diámetro 1 sobre la conductividad 1. El Nusselt 2 va a ser igual al H2, el diámetro 2, entre la conductividad 2, ¿no? O sea, en este caso las propiedades son las mismas, o sea, las conductividades son las mismas, porque la temperatura media era la misma, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que hallar un H1 y vamos a hallar un H2. El primer H, bueno, va a ser 15,787. ¿Ya? Y el H2 tendría que calcular 7,242.
Ya, una vez que tenga los dos H's, debo recalcular, ¿no? Habíamos dicho que ese es el paso más importante. Recalcular la temperatura de salida. Vamos a recalcular la temperatura de pared exterior y vamos a recalcular la velocidad. ¿Sí? Tenemos que recalcular la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, hay que partir del flujo de calor, ¿no? Yo necesito saber el flujo de calor. Entonces, ¿cómo puedo saber el flujo de calor englobando todo mi sistema? Haciendo un diagrama de resistencias, ¿no ve? Siempre cuando tenga convección forzada interna y hagan un diagrama de resistencia, siempre van a partir de la temperatura media. TB, convección, acá hasta TS, ¿sí? Aquí va a haber conducción porque es el tubo, ya hasta aquí, y a haber convección otra vez, ¿no? Si el tubo tuviera un diámetro, un espesor, entonces resistencia de conducción del tubo. En este caso no hay, ¿no? Entonces vamos a tener una resistencia por convección, conducción del aislamiento y convección del aire exterior. Ya, entonces, bueno, eso ya somos capísimos viendo esa parte. Entonces Q no es más que TB menos T infinito, TB menos T infinito dividido entre la resistencia de convección interior, que va a ser 1 sobre H1 por el área 1, más resistencia por convección, por conducción, diré, resistencia del, en este caso va a ser radio 2 sobre radio 1 sobre 2πk por L, más 1 sobre H2 por el área 2, ¿no? El área exterior. Esto sería igual el flujo de calor, ¿sí? Ya. Entonces recuerden que el área 1 no es más que pi diámetro 1 por L, ¿no? El área 2 va a ser pi diámetro 2 por L. Listo. Ya, entonces L hemos dicho que vamos a asumir un metro, ¿sí? Listo, entonces vamos a reemplazar valores numéricos acá y vamos a dejar en función de lo que va a cambiar siempre. En este caso TB siempre va a cambiar. Menos 20. Ya, acá por extremos y medios va a subir el pi. Sí, el pi siempre va a subir. El L igual, ¿no? Pero el L es un metro. Entonces vamos a tener 1 sobre H1 por el diámetro 1, que es 0,006, más logaritmo de el radio 2. Bueno, puede ser el diámetro mayor y diámetro menor, ¿no? Va a ser lo mismo, que era 0,012 entre 0,006. Cero coma cero doce entre 0,006. Ya, dividido entre dos veces la conductividad, ¿no? 0,08 más 1 sobre el H2 por el diámetro 2, que es 0,012. Ya, esta sería la ecuación para poder calcular el flujo de calor. Ya, pero fíjense que esta ecuación depende de la temperatura T sub B, ¿sí? Que va a ir cambiando en función del valor que vayamos iterando, ¿sí? Ok, entonces este sería el valor del flujo de calor. Ya, ustedes pueden reemplazar valores y como hemos hecho acá y dejarlo en función de todo lo que es dato. Entonces en este caso vamos a reemplazar un poquito valores. Q va a ser igual a este 20, lo vamos a dejar ahí nomás, ¿sí? O este pi, diré, pi por TB menos 20 dividido
Entonces, si meten a su calculadora 1/006, ¿cuánto les va a dar? Nos va a dar 167 sobre H1. Más, acá si reemplazan van a tener logaritmo de 2, nos va a dar 4. Ya, 4,3322. Y acá 1/0012 nos va a dar 83. Listo. Ya. Entonces, eso serían, ¿no? El valor del flujo de calor en función de todas mis incógnitas. Esto lo pondremos mejor con otro color. Ya, H1, H2 y la temperatura TB, ¿no? Que va a ir cambiando en función a las iteraciones que vayamos haciendo. Ya. Listo, entonces esta ecuación es súper útil porque con esta ecuación vamos a poder calcular el flujo de calor, ¿sí? En función a nuestras variables que vayamos calculando. Entonces, en este caso, si ustedes reemplazan los valores que hemos hallado, vamos a hallar que el flujo de calor va a ser 1,19 watts. Ya, poquito. Y tiene sentido, ¿no? Porque si el aislamiento es grande, el flujo de calor, ¿cómo va a ser? Bueno, eso pueden analizar con la ley de Fourier, ¿no? Pero en este caso, si el aislamiento, si la conductividad es chiquita, entonces va a haber mayor oposición al flujo de calor, ¿no? Entonces, por eso es chiquitito el flujo de calor. ¿Ya? Además, sabemos lo siguiente, que el flujo de calor que hemos calculado va a ser H2 por pi diámetro 2 por L, ¿no? Por temperatura de pared 1 menos temperatura infinito. ¿Sí? De esta manera vamos a poder recalcular la temperatura de pared. Esta es la temperatura de pared exterior calculada. ¿Sí? Entonces, la temperatura, de acá podamos despejar, ¿no? La temperatura de pared 1 calculada va a ser igual a el flujo de calor sobre H2 pi diámetro 2 por L más T infinito. De esta manera vamos a poder calcular la temperatura de pared, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes reemplazan la temperatura de pared calculada, nos va a dar un valor de 24,359 grados centígrados, ¿sí? Que es diferente del valor que hemos puesto, no es diferente de 40. Listo, hay que volver a iterar, ¿no? Pero ya tenemos para la primera iteración. Ahora, yo quiero recalcular la temperatura de salida, ¿no? Porque fíjense que es convección forzada interna, ¿no ve? Entonces recordamos que para convección forzada interna tenemos dos casos, calor constante y temperatura de pared constante. Ya, este problema aparentemente sería de calor constante, ¿no ve? Porque ya me da un aislamiento, me da algo en el exterior. Pero ya me dice que la temperatura del tubo es 60 grados. Ya me da este valor de acá. Entonces, como me dice que la temperatura del tubo es 60 grados, estamos en el caso de temperatura de pared constante. Ahora, si no me diera este valor de 60 grados, no me dijera nada de esto. Ah, ya, es calor constante, ¿no ve? Es calor constante. ¿Ok? Pero como me da en este caso este valor fijo, es temperatura de pared constante. Entonces, para temperatura de pared constante, podemos utilizar la ecuación que ya hemos aprendido. Ts constante, ¿qué caso teníamos? Teníamos que la temperatura de salida, TE,
es igual a TS menos TS menos TI por E a la menos, acá vamos a poner H1 por el flujo másico, abajo del flujo másico, ya E a la menos, a ver, aquí es una ecuación, hemos deducido, ya aquí es el flujo másico, CP, y aquí es H por el área de transferencia de calor, ya. En sí la ecuación es esta, ¿no? H por el área de flujo másico CP. Sí, súper. Entonces con esto vamos a poder calcular. Ahora, ¿qué es AS? AS es el área de transferencia de calor en el interior, ¿no? O sea, iba a ser pi diámetro 1 por L. Flujo másico, ustedes saben que es densidad, velocidad por el área transversal. Pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado. Ya tenemos el área de transferencia, ya tenemos el flujo másico. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar acá, ya, TE, TS menos TI. Obviamente acá es la velocidad que hemos supuesto, ¿no? No es la velocidad que estamos calculando. E a la menos. Y si reemplazamos los valores, vamos a hallar lo siguiente. 4 veces, aquí sería el H1, ¿verdad? Porque es de la convección forzada interna. Entonces vamos a tener 4 veces H1 dividido entre la densidad 1, velocidad, diámetro 1, CP1. ¿Sí? Porque es de la convección forzada interna. Listo, entonces esta sería mi ecuación que me va a ayudar a recalcular mi temperatura de salida. Calculado. Calculado, ¿sí? Ahí está. Mi otra ecuación. Entonces, si ustedes reemplazan valores, vamos a calcular que la temperatura de salida calculada nos tiene que salir 59,995. Y ya le puede decir, pero no tiene sentido, es casi 60. Sí tiene sentido porque nos dice que el aislamiento tiene que ser eficaz, ¿no? Entonces, si el aislamiento es eficaz, habíamos explicado que la temperatura de pared es muy próxima a la temperatura de salida, porque las pérdidas de calor van a ser mínimas. ¿Ok? Ahora la gran pregunta es cómo calculamos la velocidad. ¿Cómo podemos recalcular la velocidad? Y es sencillo, ¿no? Porque podemos partir de esa ecuación. Flujo de calor es flujo másico, CP, CP en este caso 1, por TE menos TI, ¿verdad? Con esto podemos calcular. Y ustedes saben que el flujo másico es densidad, ¿sí? Densidad, en este caso va a ser densidad 1. Velocidad, en este caso la velocidad ya va a ser la velocidad calculada por el área transversal, ¿no? Pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado por el CP1. TE menos TI. ¿Sí? Entonces acá vamos a despejar lo que es la velocidad calculada. Y no es más que, bueno, hemos hecho con celeste lo demás, a ver, con celeste lo vamos a hacer. Ya. La velocidad calculada es igual a 4 veces el flujo de calor. Ok, 4 veces el flujo de calor. Dividido entre la densidad 1 por pi por el diámetro 1 al cuadrado por el CP1 por TE menos
TI. Obviamente todo eso es con los supuestos, ¿no? Nada es con los calculados. ¿Ok? Listo, entonces si nosotros calculamos nos va a dar que la velocidad, bueno, esa es nuestra ecuación que vamos a utilizar para calcular la velocidad. ¿Ok? Vamos a decir que la velocidad calculada es 1,795 metros por segundo. ¿Sí? Obviamente todos los valores que hemos supuesto son diferentes a los que hemos calculado, ¿no ve? Porque es la primera iteración. Se lo vamos a poner mejor aquí abajo. La velocidad calculada nos ha salido ese valor de arriba. 1,795 metros por segundo. Super, entonces todos estos valores son diferentes a los que hemos supuesto, ¿no? Diferente a la velocidad supuesta y la temperatura de salida a lo propio. ¿Ya? Entonces hay que volver a iterar. Y hay que hacer todo este procedimiento, ¿no? Por eso nos hemos guardado ya las ecuaciones que están acá. O sea, ustedes ya tienen todo para calcular. Entonces ir repitiendo esto hasta que los valores se igualen, ¿no ve? No hay que hacer nada más. Lo bueno es que el Nusselt 1 para la convección forzada interna es constante. El Nusselt 2 sí es grande, pero bueno. ¿Ok? Y es así, chicos. Hay que hacer este procedimiento, ¿no? O sea, este era el detalle, interpretar y cómo poder calcular. Pero para este problema, algunos se va a preguntar y va a decir, ay, pero esta ecuación es para calor constante. Sí, correcto. Pero en este caso yo no tengo otra ecuación para poder calcular la velocidad. No, no hay. ¿De dónde voy a hallar? Entonces, ustedes saben que el flujo másico tiene que ver directamente con la velocidad. ¿Ok? Listo, entonces vamos a hacer nuestra tabla. Ya, enseguida vamos a volver a compartir. Ok, entonces una vez que nosotros hagamos la primera iteración, en su examen así deben hacer con calma, explicando, ¿no? Como yo acá hice. Ya, esta vamos a usar la tablita de iteraciones que les he pasado, ¿sí? Es una cuadrícula, nada más que ustedes van a rellenar todo. Pero es todo lo que han hecho, ¿no? Todos los pasos. Entonces, primeramente, ¿qué hemos hecho? Hemos supuesto una temperatura de salida, ¿no? Luego, ¿qué hemos supuesto? Temperatura de pared exterior. Supuesta. ¿Qué más? Con esto hemos supuesto 40 grados, ¿no? Para las dos. 40, 40. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos calculado las temperaturas medias, ¿no? TB y TM. Ya, entonces con esto hemos leído las propiedades, ¿no? Densidad 1 para la convección forzada interna, por CP1, conductividad 1, viscosidad 1. Densidad 2, CP2, conductividad 2, viscosidad 2 y en este caso el beta, ¿verdad? El beta. Listo. Entonces, para la primera iteración nos ha salido esto 30, 30, ¿verdad? Y de tablas hemos leído 1,164, 1007, 0,02588. Uy, está feo, otra vez. 0,02588. 1, por 10 a la menos 5. Y estos valores son los mismos, ¿no? Son los mismos. Ya, el beta hemos leído, bueno, hemos calculado 3,3 por 10 a la menos 3, ¿no ve? Ya, súper. Entonces, con esto, ¿qué hemos calculado? Los números adimensionales, ¿no ve? Hemos calculado el número de Prandtl y demás. Ahora, este problema sale bueno, a mí me ha salido en 5 iteraciones, ¿no? Contando la primera. Entonces, yo voy a poner, bueno, voy a dejar 5 espacios, ¿no? Generalmente salen en 4. Ustedes dejen 4 casillas, siempre que tenga convección natural. Dejen así 4, ¿no? Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta iteración. O sea, yo aquí le voy a tirar lo demás. Aquí abajo, ¿no? Hay harto espacio. Este es el Prandtl 1. Ahora necesitamos el Reynolds, ¿no? Velocidad supuesta. Ya con eso calculamos el Reynolds.
Ya con eso el Nusselt 1 que es constante, no hay donde calcular más. Ya, con esto que calculábamos el H1. Ahora aquí el Prand 2, con el Prand 2, bueno, calculamos también el Grasov, ya el Rayleigh, ok. Y con estos calculamos el Nusselt 2. Con el Nusselt 2 el H2. Con el H2 calculamos el flujo de calor. Con el flujo de calor todo lo que queríamos, ¿no? TE calculada, TS1 calculada y la velocidad calculada. ¿Ok? Entonces su examen, yo les estoy facilitando esto para que ustedes en su examen lo hagan así. Sí, porque imagínense tantos pasos. No van a hacer todo lo mismo, todo el examen pueden estar con este ejercicio, ¿verdad? Entonces yo lo voy a rellenar la tabla, enseguida les vuelvo a mostrar. Muy bien, entonces ustedes van haciendo sus iteraciones y tienen que rellenar así la tabla, ¿no? Aquí está los valores que hemos obtenido. Ok, entonces fíjense, hemos puesto primero, ¿no? 40 y demás. Entonces en su examen ustedes tienen que anotar así. Porque fíjense, a ver, hacer este problema haciendo todo este procedimiento otra vez. Fíjense que yo he hecho 5 iteraciones, es pues bien largo, ¿no ve? Es larguísimo. Entonces ustedes, ¿cómo van a hacer? Les explico, fíjense. Primero, para la primera iteración es como les he explicado, ¿no? Esto va a ser para la primera, para la segunda, tercera, cuarta, quinta iteración, ¿sí? Para la primera iteración deben hacer como les he indicado. Para la segunda, tercera, cuarta y quinta iteración, como ya tienen las ecuaciones, tienen todo, se dan aquí el valor, ¿no? Con el que hemos quedado, fíjense, este valor de que hemos calculado. Aquí está, no más abajo está. Aquí está, fíjense. Para la primera iteración, igual lo pondremos, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ya, para esas iteraciones, chicos. Fíjense, para la primera iteración, la temperatura calculada me ha salido 59.95 y 24.359 y la velocidad 1,795. Entonces, yo he continuado con el mismo valor, ¿sí? 59,995 y 24,359. Fíjense aquí. El mismo valor hemos continuado acá. Entonces hemos sacado promedios, hemos leído propiedades, ¿sí? Hemos interpolado acá, luego aquí hemos, bueno, segunda iteración, lo que sigue de aquí abajo, ¿no ve? Hemos calculado el Prand, ¿no ve? Prand, la velocidad, hemos puesto la misma que hemos calculado, ¿no? Más antes. Calculamos el Reynolds, el Nusselt, bueno, el Nusselt es constante para todos, ¿no ve? Eso habíamos dicho. El H, ¿por qué es constante? Porque en tablas me salía ese valor. Y ahí vamos calculando todo lo que teníamos, ¿no? El calor, ya teníamos la ecuación, solo hemos reemplazado los H's, este H, el 1, el H2, ¿no ve? Con el calor ya hemos calculado todo, ¿sí? Para la tercera iteración lo mismo, fíjense que para la segunda iteración hemos calculado TE 59,803. Entonces para la tercera he partido igual, 59,803. TS1, 59, oh perdón, 29,466. ¿No ve? O 30. A ver, voy a revisar la tabla, creo que he copiado mal. Para la tercera iteración, 30. Sí, claro, la segunda 30,474, ¿no? De la segunda, o sea, con lo de la segunda entramos a la tercera iteración, eso lo trato explicando, ¿ve? Con lo de la tercera iteración entramos a la cuarta iteración, 59,895 y 29,466. ¿Sí? Y así, ¿no? Van haciendo. Para la segunda iteración, ¿no ve? La velocidad. Fíjense aquí la velocidad. Copia, ¿no ve? De la segunda iteración. Copian para la tercera. Porque es la que estamos suponiendo. La que hemos calculado más antes para la segunda iteración, suponemos para la tercera. Y así.
Vamos calculando, calculando, calculando. Aquí yo no he calculado el Prand y el Reynolds porque no es necesario, no vamos a utilizar para nada. Ya, y así, ¿no? Ir haciendo hasta que, fíjense que para la cuarta iteración, la temperatura que he supuesto, bueno, que he calculado ha sido 29,597. La temperatura de pared y la temperatura de salida 59,824. Entonces yo he partido para la quinta iteración con 59,824. Eso lo voy a hacer con verde si gusta. Y 29,597. Hemos partido con esos valores. Entonces, ¿qué hemos calculado en la quinta iteración? Hemos calculado 59,832 y 29,668. Además, yo he partido para la quinta iteración con un valor de la velocidad de 1,741. Eso lo voy a hacer con otro color, a ver. Y igual hemos puesto acá, ¿no? Para la quinta iteración. Pero lo de la cuarta iteración que hemos calculado ha sido este, ¿no? Este y este. Y con estos valores calculados hemos entrado a la quinta. Entonces, la velocidad básicamente es casi la misma, ¿no ve? Porque hemos calculado ahorita 1,725, ¿no? 1,741. Son casi similares, ¿no ve? Entonces yo por probar he hecho más iteraciones. Si quieren ustedes podían parar en tercera, en cuarta, ya, pero bueno, por probar he hecho 5 iteraciones y tendría que salirnos esto, ¿no ve? Ya. Bueno, esto está de más. Ya, pero bueno, aquí lo vamos a terminar. Entonces acá vamos a poner. Aquí ponemos, ¿no? Entonces, aquí hicimos, ¿no? Para la quinta iteración. TS. T primero. T supuesta. Es aproximadamente igual T calculada. Y es igual al valor que hemos hallado, que es 59, ¿no ve? 59,832 grados centígrados. ¿Qué más? TS1 supuesta es aproximadamente TS1 calculada. ¿Cuánto hemos hallado? 29,668 grados centígrados. ¿Ya? Luego, ¿qué más hemos calculado? H1. Ya H1 con esos dos valores, como las temperaturas son casi iguales, entonces el H1 es el que hallamos, ¿no? 16,234 watts metro cuadrado grado centígrado. Con esto el H2. ¿Cuánto sale H2? Sale 6,05 watts metro cuadrado grado centígrado. Ya, entonces el flujo de calor igual, ¿cuánto hemos calculado? Flujo de calor 2,205. O sea, estoy copiando solo lo de la última iteración, no se dice nada más. Y la velocidad. También decíamos, ¿no?, que la velocidad supuesta es aproximadamente igual a la velocidad calculada. Y hemos hallado 1,725 metros por segundo. ¿Ok? Listo, pero aquí no acaba el problema, lamentablemente, ¿sí? ¿Por qué decimos que no acaba aquí el problema? Porque a mí no me pide la velocidad, me pide la velocidad infinito. ¿Qué quiere decir eso? Me pide una velocidad al comienzo del tubo, se podría decir. O una velocidad, eso ahorita les voy a explicar a qué se refiere, un infinito. Una velocidad de anegamiento, se puede decir, una velocidad que está viniendo de lejos, ¿sí? Que está evaluada, bueno, que está con el aire a 20 grados, ¿sí? Esta velocidad con la que estoy trabajando está con el aire a T sub B, a la temperatura media. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña corrección, ¿ya? Es lo correcto. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la continuidad. ¿Ya? Aquí vamos a acabar este problema. Aquí vamos a poner además. Además, sabemos de la ecuación de la continuidad que la densidad infinito por la velocidad infinito
por el área transversal. Tiene que ser igual a la densidad, a la temperatura media, o sea, densidad 1 por la velocidad que hemos aquí calculado por el área transversal. Entonces las áreas transversales son las mismas, ¿no? Porque es el mismo tubo. Chao, chao. Entonces acá, esta es la corrección para calcular U infinito. Densidad 1 sobre densidad infinito por la velocidad que hemos calculado aquí arriba. ¿Qué es densidad infinito? Es la densidad evaluada a la temperatura de entrada, se puede decir, ¿no? A 24, o ¿cuánto era? 20 grados. A 20 grados, correcto. Entonces, U infinito nos va a dar densidad 1, o sea, la densidad de la temperatura media, vemos de tablas, cuánto, bueno, es lo que hemos interpolado. Para última iteración, densidad 1, 1,12731. ¿Ya? 1,12731. Por la velocidad, que hemos calculado 1,725. Dividido entre nuestra densidad a la temperatura infinito a 20 grados, que es 1,204. Ok, entonces de acá estaríamos calculando una velocidad U infinito de 1,615 metros por segundo. Y esta de acá vendría a ser nuestra respuesta del problema. O sea, tanta cosa para calcular esto. Ya, pero bueno, aquí están todos los parámetros que igual hemos calculado, ¿no? Temperaturas de salida, temperatura de pared, los coeficientes de transferencia de calor, el flujo de calor. Ya, entonces esta era la manera correcta de resolver el problema. Ya, un problema visto que es súper largo, pero bueno, se ha reducido bastante el procedimiento con la tabla. Para la primera iteración deben hacer con calma. Para la quinta ya, o para las que siguen, no. Pero si quieren ustedes lo podían parar a ver dónde ya no variaba mucho. Yo me guiaba más con la temperatura de pared, con esta, la de pared exterior, TS1. Fíjense que para la primera iteración ya 24. Para la segunda hemos hallado 30. Entonces hay mucha variación. Para la tercera hemos hallado 29. ¿No ve? Ya, para la cuarta yo ya lo hubiera parado. Porque aquí es 29,466 y aquí es 29,597. Entonces ahí ya como que se ha estabilizado, ¿no? Entonces yo lo hubiera parado en la tercera, digamos, si yo no hubiera tenido tiempo. Ya, tercera, tres iteraciones, o cuatro ya, ahí. Tampoco ha variado mucho la velocidad y la temperatura de salida tampoco, ¿no? Entonces podían hacer 3, 4 iteraciones. Yo para comprobar nomás he hecho 5. Ok, entonces así es, ¿sí? Así es el procedimiento para resolver este problema. Ok, nos vemos para el problema 2. Gracias.